Contamos al principio del programa, va a estar dedicado, o lleva por título, Los milagros de Francisco o las volteretas del gobierno. Es decir, qué es lo que produjo en un principio, o en la inmediatez, la asunción de Bergoglio, hoy Francisco, y bueno, algunas actitudes posteriores que las iremos nombrando. Un milagro demasiado aventurado, un cambio en la visión de la realidad difícil en tan poco tiempo, un sinceramiento interno complicado en un espacio con casi nulo debate entre sus cuadros, una devolución de gentilezas hacia el Papa Francisco también suena poco convincente, una estrategia electoral a pocos meses de la legislativa. No se sabe, pero parecería un poco más lógico en un movimiento muy pragmático como el kirchnerista. Con una agilidad llamativa, la presidenta Cristina Fernández y sus seguidores han hecho suyo el principio resumido por el refrán: si no puedes con ellos, únete a ellos, transformándose en un lapso milagrosamente breve de críticos vehementes en admiradores incondicionales del flamante Papa Francisco. Luego de hablar con quien, según su marido, había sido el líder espiritual de la oposición, así decían, Cristina afirmó sentirse muy cerca de Dios. La madre de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, descubrió, para su alegría, que el Papa no es un fascista, sino un buen amigo de los pobres, e incluso el piquetero Luis Delía, que suele proclamar en voz alta lo que los demás kirchneristas prefieren decir en privado, jura haber llegado a la conclusión de que Francisco no es un agente de la CIA resuelto a dinamitar la unidad sudamericana, sino, pensándolo bien, una prenda de paz. Más allá de las causas, el gobierno mostró la última semana un giro muy evidente en su confrontativa forma de hacer política y empezó a tender puentes con sectores que hasta ahora no estaban en sus planes. En sus casi 10 años en el poder, nunca el kirchnerismo mostró una faceta tan conciliadora como la actual, con una presidenta moderada en sus discursos, alejada de las disputas sectoriales y con una notoria menor soberbia en sus apariciones. ¿Cuánto durará esta nueva cara del gobierno o de la presidenta y los suyos? Esto es imposible de predecir. Aunque no tendría ningún sentido que sea por un corto plazo. Un escenario de esas características solo le restaría credibilidad a la jefa de Estado y la palabra oportunismo empezaría a repetirse y repetirse entre buena parte de la opinión pública. No hace falta ser un especialista para darse cuenta que la asunción de Jorge Bergoglio en el Vaticano rompió todos los preconceptos con los que se manejaba la fuerza gobernante. Eso no había ocurrido ni en los momentos más duros que pasaron los Kirchner en el poder. No pasó durante el conflicto con el campo, no pasó tras la derrota electoral del 2009, no pasó tras la muerte de Néstor Kirchner, no pasó tras el mega cacerolazo del 8N. ¿Y por qué ahora sí? Bueno, probablemente porque es la primera vez que el oficialismo encuentra un referente argentino más poderoso y mejor posicionado en los sondeos que él. El Papa Francisco, según uno de los encuestadores más cercanos a la Casa Rosada, goza hoy de casi el 98% de las preferencias. A confesión de partes, relevo de pruebas. Muchos de los gestos que está haciendo el Papa en Roma van en la misma dirección de los que empieza a exhibir el gobierno en la política interna. ¿Cómo no tomar una postura así si se sabe que casi todo el país admira a una persona sencilla, tranquila, moderada y cero revanchista como Francisco? Si bien es cierto que la Casa Rosada está buscando a propósito esa mimetización, hay un detalle que no puede pasarse por alto: la austeridad. Allí Cristina está a años luz de sintonizar la misma frecuencia que Francisco. No sorprende que ningún dirigente del kirchnerismo puro tenga buena aceptación en la opinión pública. En el oficialismo no hay reparos en limar la credibilidad de sus dirigentes más allá de lo que decida Cristina. Ese costo lo pagaron incluso organizaciones de la talla de las abuelas y madres de Plaza de Mayo, quienes hoy parecen más un apéndice del gobierno que asociaciones sociales sin fines de lucro. ¿Cómo potenciar a un candidato que no tiene pensamiento propio? Esa es una de las causas principales por las que el kirchnerismo
sigue ventilando la reelección de su líder absoluta. Los pocos dirigentes que mostraron mínimos signos de independencia hoy son los adversarios más encarnizados de la Casa Rosada. Daniel Scioli, que nunca dejó de verse con Bergoglio, y Sergio Massa, que nunca dejó de hablar de la inseguridad, son hoy los casos más emblemáticos en ese sentido. Un intelectual kirchnerista, Juan Pablo Feynman, insiste en lo que Cristina se ha propuesto es apropiarse de Francisco, así, entre comillas, apropiarse de Francisco para que no termine en manos de la derecha peronista. Para muchos, el operativo así supuesto fracasará por ser tan evidente el contraste entre la amarga reacción inicial del oficialismo al enterarse de que un enemigo, como Bergoglio, sería el sucesor de otro derechista, el alemán Ratzinger, pero lo más probable es que la mayoría lo acepte como algo natural, pasando por alto detalles molestos como las palabras hirientes pronunciadas por miembros del círculo áulico de la presidenta y el enojo que ella misma claramente sintió cuando fue informada de la noticia. Cristina, nuestra presidenta, y sus partidarios temen que Francisco incida en la evolución de la política interna por haber sido, antes de alcanzar su eminencia actual, un crítico firme de la estrategia de confrontación permanente que ha exhibido este gobierno. Hoy incluso ha asegurado que vendrá en la primera quincena de diciembre, después de las elecciones. Inteligente y fino, Francisco. Con todo, aunque los dirigentes opositores procuren subrayar la incompatibilidad de la voluntad papal de contribuir a mejorar el clima imperante en su país de origen, por un lado, por el otro, la irascibilidad combativa tan típica del estilo K, a esta altura deberían entender que la prepotencia oficialista ya no figura entre los problemas nacionales más urgentes. Para derrotar al kirchnerismo, tendrían que elaborar un programa de gobierno que sea mucho más convincente que el proyecto actual de Cristina para un país que ha entrado en una etapa de cierta dificultad. Este bendito país está enfermo de pasado y indefectiblemente debe ser estudiado y analizado desde la imparcialidad que la historia se merece. Quien interprete mejor estos verdaderos paradigmas, pasado y proyecto de país, que nos contemple a la gran mayoría responsable, estará más cerca de sentarse, no en el trono papal, sino simplemente donde Rivadavia apoyó sus históricas asentaderas. Que hablaban de mí, te quise tanto.